Bueno, si querés, puedes presentarte para el público, a qué te dedicas, qué estás haciendo hoy en día, para que te vayamos conociendo. Bueno, sí, yo soy Pablo Bosquiazo, soy profesor de geografía. Eh, yo me dedico hoy en día a la enseñanza de la geografía y también, bueno, durante muchos años estuve al frente de Ciencias de la Tierra, de materias como recursos naturales, ambiente, desarrollo y sociedad, ¿sí? Ujú. Estoy trabajando actualmente en la ciudad donde vivo, en Huinca Renancó, en el IPEN 274 Lucio B. Mansilla, que es un colegio con orientación en ciencias naturales, el colegio donde empecé a trabajar acá en la provincia de Córdoba, pero también estoy en un colegio que se llama PROA, que es de desarrollo de software, es la Ah, orientación. mira. Sí, sí, sí. Bueno, algo que yo, por ejemplo, estoy leyendo mucho sobre lo que es la geoeducación, que, bueno, cómo enseñar ciencia de la Tierra, no solamente en universidades, sino también en secundarias, primarias. Y eso es algo que te quería preguntar, ¿cómo es enseñar ciencia de la Tierra en el aula realmente? ¿Cómo es Ujú. comunicar esa información? Porque por lo que vos comentabas, se aborda a veces desde la geografía, desde la biología, y no de tanto por ahí desde la geología. Como Claro, que siempre falta una pata, digamos. Pero cómo es exacto. transmitir esa información, es un tema bastante complejo también. Sí, sí. Por eso yo creo que lo fundamental es situarse, digamos, en la orientación. Si estamos en una, o sea, esta materia, ciencias de la Tierra, es propia de la orientación en ciencias naturales. Por eso creo que lo más importante es situarse en esa orientación. Eh, y pensar que, bueno, a ver, si yo soy geógrafo o biólogo o, bueno, no sé, de otra profesión afín que estemos dedicados a la docencia y estemos enfrente de esa materia, tener en cuenta que estamos enseñando ciencia de la Tierra, no geografía, ni biología, ni nada de eso, digamos. En todo caso, nuestra formación puede llegar a aportar algo más a lo que, a lo que es ciencias de la Tierra, ¿no? Ujú. Pero bueno, obviamente va a estar un poco influido por la formación que tengamos cada uno. Esa es mi mirada, digamos, acerca de lo que es estar, digamos, frente al aula enseñando esta materia. Bien. Pero bueno, también depende mucho también, creo, de las características del geólogo como profesional, o sea, y de la formación del geólogo. Por Mm. ahí, charlando con personas que estudian geología o que son geólogos, eh, muchos plantean esto de que no existen materias pedagógicas en la formación, bueno, es una formación netamente científica y no tanto educativa, digamos, orientada hacia la educación, sobre todo la educación más, digamos, elemental, como la primaria, la secundaria, ¿no? Ujú. Eh, entonces yo lo que veo es que muchas veces el geólogo, más que dar clases en la secundaria, prefiere hacer otros trabajos que le permite su profesión. Es lógico, ¿no? Ujú. Y además por una cuestión económica también. Claro. Entonces, habemos muchos profesores de geografía o de biología o de otras materias afines en esta asignatura. Sí. ¿Y cómo hacen ustedes para abordar esas temáticas, por ejemplo? Porque no debe ser sencillo, ¿no? Explicar, por ejemplo, esto que se habla de tectónica de placas No. o principio de estratos a alguien que está en la secundaria y menos a alguien de la primaria, que es mucho más complicado porque recién empieza a conocer lo que es matemática. Me imagino recién está dando sus primeros pasos en lo que son las ciencias Claro, exactas, ¿no? claro. Sí, sí. ¿Cómo es bajar toda esa información? Yo, por ejemplo, a mí me costaría muchísimo, por ejemplo, porque uno está acostumbrado a estudiar en la carrera, tiene la profesión fijada, minería, petróleo o investigación, pero nunca te imaginás ir a un secundario a explicar sobre volcanes, por ejemplo, ¿no? Algo por ahí un poco más Claro, habitual. claro, tal cual.
Bueno, a ver, yo quiero aclarar que dentro de la geografía, nosotros, digamos, esas temáticas de lo que es tectónica de placas, deriva continental, vulcanismo, todas esas cuestiones también las abordamos dentro de la materia de geografía. Claro que, digamos, en los últimos años se ha tendido dentro de la geografía más a ambientalizar la educación, ¿sí? Un poco por la propia formación más moderna del geógrafo, o más actual, podríamos decir, y por otro lado, también porque hay cambios en los desarrollos curriculares de la materia de geografía. Mira. Pero son temáticas que nosotros también abordamos dentro de la geografía y desde muy temprano, por ejemplo, en primer año en la secundaria o en segundo año, ¿sí? Sí. Como por ejemplo el origen y la formación de los relieves. Claro. Quizás en nuestra formación, por ahí como docente o como geógrafo, digamos, apuntamos más hacia la geomorfología. Pero bueno, también depende mucho de la universidad, de la carrera, específicamente qué importancia se le da a la geología, claro, en la formación del geógrafo, ¿no? Creo que es fundamental. No, algo que... Perdón, sí. Algo que a mí me interesó de la geografía, la otra vez estaba escuchando una charla que daban sobre riesgos geológicos, cómo abordarlos en escuelas, por ejemplo. Sí. Y algo que tenía la geografía que estaba interesante, tenía ese nexo con la parte social, que eso es algo que es importantísimo. Claro. Que en la geología no se toca porque, bueno, no son rocas, digamos. Pero... Claro. Bueno, de hecho hace poquito estaba mirando un video de un, podríamos decir, colega que es geólogo, pero que se dedica a la divulgación, y cómo planteaba esto de la cuestión de, él es geólogo y cómo, por ejemplo, en la formación, podríamos decir, de posgrado, él quería hacer una especialización en geografía, precisamente para poder hacer ese nexo entre lo social y lo geológico, ¿no? Claro. Bueno, es que, a ver, desde el punto de vista geográfico, ya no geológico, es muy importante, digamos, el estudio del paisaje y de los riesgos naturales y todo este tipo de cuestiones para poder diseñar, políticas que tengan, por ejemplo, digamos, cómo actuar en el territorio, ¿sí? Que el territorio es un término quizás más político o geográfico, en torno a estas cuestiones, pero es fundamental también conocer el origen de esos riesgos naturales, o de los propios recursos naturales. Por eso la importancia de la ciencia de la Tierra. Claro. Porque son las que nos permiten conocer eso. No sé si, bueno, yo, una de las cosas que me hizo cambiar mucho por ahí el enfoque de la materia cuando yo estaba dando clases de ciencia de la Tierra fue conocer un poco lo que plantea Héctor Lacreux, que es bueno, vos lo conocés, Francisco, es muy conocido en el ámbito de la educación, de la geociencia, ¿no? Que lleva años trabajando en ese tema. Y bueno, cuando conocí un poco su enfoque, su mirada, me hizo repensar también algunas prácticas, digamos, dentro de la materia, y en cierta forma también aclararme un poco esta cuestión de estar situado dentro de las ciencias naturales, ¿sí? En la materia, digamos. Y de ahí en más, bueno, establecer nexos, conexiones con otras materias, porque también hay un abordaje interdisciplinar que por ahí en la secundaria se está dando mucho. No sé, desconozco, quizás vos a lo mejor tenés más experiencia en esto, pero quizás en la universidad
digamos, en el dictado de las materias y esta cuestión, a lo mejor no sé si se da tan así. En mi formación no era así, como geógrafo, ¿no? Ujú. Sí, No, a ver, yo durante la carrera, cada materia era una isla aparte. Eso lo claro, quiero dejar claro, en claro, por lo menos como lo sentía yo, capaz. claro, Yo por ahí sí, no podía conectar, o capaz había algo que me estaba pasando que no podía conectar las materias. Se conectaban sí en los viajes de campaña, que eso ahora si querés podemos hablar del tema del campo. sí. Pero durante la carrera se sentía como esta es una cosa, esta otra cosa. En algún momento conectarán y la verdad que no sé. Pero bueno, hay que hacerla igual. Claro, bueno, en el caso nuestro de la geografía, lo mismo, Mira, exactamente lo mismo. De hecho, yo recuerdo mi experiencia como estudiante, bueno, los viajes cuando salíamos al campo, yo estudié en La Pampa, en la Universidad Nacional de La Pampa, y solíamos ir ahí cerquita, muy cerquita al Parque Nacional Iguel-Calén. ah, mira, qué lindo. Y bueno, y ahí era cuando nosotros veíamos esta interrelación de, de las materias, esta multidisciplina, como, como quien dice. Claro. Eh, y después, bueno, tuve un tiempito, en la época de estudiante, estuve un tiempito trabajando en un proyecto que tenía el Instituto de Geografía de la Universidad de La Pampa sobre el tema de inundaciones. En el momento que yo estudiaba era el momento donde, estoy hablando de 2001, Ajá. 2000, o sea, cuando ya me estaba recibiendo, ¿no? Yo empecé entre 97 y 2002, 2003, por ahí. Ahí esa es mi experiencia como estudiante universitario. Y ahí, bueno, también aprendí un poco esta cuestión de la interdisciplinariedad en este tipo de trabajo, que trabajábamos sobre las inundaciones, Mira, que era un tema propio de esta región. Eso me llevó también a interesarme en la hidrología ambiental. mira. Sí, 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 sí. No, yo quiero, por ejemplo, una experiencia para. Hablando un poco del tema de la comunicación de la ciencia de la Tierra. Sí, Mira, yo no me acuerdo mucho en la secundaria, pero yo tuve geografía y ahí donde se abordaba ciencia de la Tierra, pero muy por arriba. La verdad que nunca hubo un enfoque fuerte a ciencia de la Tierra. Yo aprendí más geología con los documentales. Así se hizo la Tierra, se llamaba, me acuerdo. sí. Eh, que bueno, yo me inspiré para hacer uno también. Eh, pero yo nunca aprendí en la secundaria. O sea, siempre aprendí como... Bueno, Si me gustó la geología fue por algo ajeno, digamos. Pero ¿por qué? Porque cuando se enseñaba geografía era como esto, se daba todo en el momento, era como todo muy por arriba y no te invitaba a querer conocer más. Es como todo, era todo claro, muy estricto, muy conservador, lo doy y ya está. No, claro. Mm, y no había preguntas abiertas porque te respondían todo en el momento. Era como claro, todo es perfecto, todo es así y ya está. tal cual. ¿Cómo hay que Sí. comunicar la ciencia de la Tierra realmente? Bueno, por eso mismo, una de las cosas que yo creo que es importante es problematizar los temas, es decir, Bien, partir de problemas, de que el chico sea, digamos, en el caso de, desde muy chico, desde muy temprano, en el caso del primer año, por ejemplo, en la secundaria, mira, si estás enseñando, no sé, tectónica de placas o deriva continental, que es un tema típico del primer año, ujú, bueno, esto, problematizar, es decir, para que el chico de alguna manera se apropie de ese contenido que está aprendiendo, porque lo lleva a investigar, o sea, lo lleva a adoptar una postura más de investigador de pensar como, no sé, digo, se pueden plantear problemas como si un chico pensara como si fuera Alfred Wegener, por ejemplo, no claro. sé, o ese tipo de cuestiones. Por eso también me parece que es importante también que los chicos puedan aprender un poco sobre el trabajo que llevaron a cabo algunos geocientíficos, eh, aun cuando, por ejemplo, estábamos hablando de Wegener, aun cuando
cuando no haya tenido éxito en vida, digamos, con su hipótesis de la deriva continental, ¿no? Y bueno, eso también nos lleva, por ejemplo, a pensar en esto de hipótesis, teoría, a ver qué es una cosa y la otra, Claro. porque muchas veces yo en secundaria he escuchado, por ejemplo, teoría de la deriva continental, eh, y bueno, qué sé yo, y te lleva a plantearte estas preguntas científicas, si es realmente una teoría, si es una hipótesis. Bueno, en fin, Claro. tratar de abordarlo también desde un enfoque quizá más científico, para que el chico se introduzca en el tema, ¿no? Ujú. Porque aparte creo yo que hay que aprovechar la curiosidad que tienen los chicos, Mira. porque Claro. los chicos son muy curiosos y sobre todo por la paleontología y Mm, esta cuestión de los dinosaurios. claro. Y, y bueno, me parece que por ahí es buscarle la vuelta por el interés o por alguna noticia que aparece justo en el momento de un, no sé, un volcán. Me pasó durante la época del volcán de La Palma Ah, en Canarias y mira. bueno, en ese momento hicimos un trabajo que por eso también es importante el tema de la interdisciplina. Yo durante mi época como profe de Ciencia de la Tierra tuve mucho contacto y planificaciones y este tipo de cosas con una profe de ecología. Ah, mira. Eh, y entonces podíamos abordar los temas de manera interdisciplinar digamos, desde el punto de vista ecológico, biológico y desde la geociencia, por ejemplo. Claro. Eh, entonces hacíamos trabajos en conjunto. Por ejemplo, cuando había algún viaje, siempre alguno trataba de aprovechar el viaje. Por ejemplo, no sé, pienso en las Quijadas, en San Luis, en en otros viajes que hacíamos a San Rafael, al Cañón del Atuel. Y bueno, aprovechábamos esas circunstancias para poder, bueno, eh, generar quizá un poco más de interés en estas temáticas con los chicos. Claro. ¿Y cómo es también? Porque, por ejemplo, uno durante una clase tiene, bueno, por ahí el pizarrón, tiene el libro también, pero cuando va al campo, el campo es otro laboratorio que está ahí, Sí, 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 que tenés que saber también interactuar con ese campo, tal ¿no? cual. ¿Cómo es Sí, eso? sí, sí, sí. Y bueno, es quizá salir del aula es quizá lo más difícil. Sí. Sí, te lo digo por experiencia, porque por ahí a veces, bueno, hay toda una cuestión administrativa que en secundaria y en primaria que por ahí lo impide o Claro. te pone trabas, no es que te lo impida, pero te pone trabas, por ahí se hacen más difíciles las cosas, pero bueno, todo por cuestiones de seguridad, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, por eso a veces eh, se suelen aprovechar otros viajes que son con otro motivo, digamos, bueno, para darle otro enfoque, digamos, a ese viaje. Ujú. Es decir, sumar un enfoque más. Eh, yo recuerdo en mi periodo como profe de Ciencia de la Tierra, por ejemplo, ese viaje a las Quijadas, estos viajes a San Rafael, después sé que durante el transcurso del año pasado, creo, sí, o el año pasado, con una profe nueva en el colegio donde trabajo, bueno, hicieron un viaje acá nomás a una laguna, digamos, y bueno, y lo abordaron un proyecto, digamos, desde diferentes disciplinas. Eh, Creo que tuvo un enfoque más biológico, por ahí no estoy muy, digamos, quizá en el al tanto de ese proyecto, pero tenía un enfoque más biológico. Claro. Eh, yo creo que hay como un estereotipo sobre las ciencias de la Tierra y también un poco de desinterés. Eh, yo creo que porque tiene que ver con cómo nos enseñan Mm. lo que nos enseñan, ¿no? Por ahí esto de cómo transmitimos esos conocimientos, porque
a ver, la ciencia de la Tierra tiene una terminología muy específica, muy, digamos, ya nomás con el hecho de pensar en estas palabras sinclinal, geosinclinal, todas estas cuestiones que nosotros lo vimos en nuestra formación como estudiantes de geografía, pero llevarlos a la secundaria suele ser un poco complejo. Por eso hay que utilizar mucho gráfico, mucha imagen, aprovechar, ya te digo, este tema de los viajes, aprovechar las situaciones que se den, porque, bueno, salvo que vos tengas tu propio proyecto y haya sido aprobado, pero bueno, hay que aprovechar cualquier situación que se te presente para desarrollar algo con respecto a la ciencia de la Tierra. Bueno, eso me dio curiosidad porque la otra vez estaba viendo una charla que comentaba, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre alguien que explica física y geología? Geología no puedo experimentar yo. Yo no puedo hacer que un volcán erupcione para mostrarte cómo es la erupción de un volcán. Eso pasa cada cierto tiempo, o hay zonas donde hay mayor actividad de volcanes o no. Lo mismo que terremotos, o lo mismo, no sé, demostrar cómo se forma una roca metamórfica. Yo no puedo ir hasta la profundidad de la Tierra y hacer una roca metamórfica. No. Eso es todo experimental, y muchas de las cosas que hay en geología son modelos al fin y al cabo, ¿no? Sí. ¿Cómo es transmitir eso? Porque por ahí el chico queda como, ¿será cierto o no será cierto esto? Claro, sí, no, es con gráficos, con videos, no te queda otra, porque aparte, bueno, yo también tengo el problema de la situación, digamos, la geografía de mi localidad, ¿no es cierto? Que tampoco ayuda mucho. Claro. Salvo que viajemos. Pero bueno, en ese caso hay que usar mucho video, mucho gráfico y explicar cómo se interpretan, darle la posibilidad a los chicos de interpretar eso. Pero bueno, creo que hay formas de explicarlo de manera sencilla. Qué sé yo, hay cuestiones, por ejemplo, vos estás planteando el tema del profesor de física. Mira, para que te des una idea, en primer año, por ejemplo, me han ocurrido a mí cosas como que el profe de física me solicite a mí que yo explique el tema de las mareas. Mira. Claro. Porque él está viendo, no sé, o el de ciencias naturales, que justamente está viendo esta cuestión de la energía mareomotriz, y lo plantea, y bueno, los chicos preguntan, y quién es el que puede explicar eso, y bueno, vamos al profe de geografía, a ver si lo sabe. Y bueno, y por ahí te encontrás con esas situaciones, y donde, bueno, estás enseñando estas cuestiones de la oceanografía en primer año, pero estás ayudando al profe de física, ¿no? Quizás por eso digo, porque por ahí la geografía es la que tiene esa formación en geografía física, que por ahí no la tienen otras especialidades, digamos. Claro. Quizás en geografía a lo mejor nosotros le buscamos la vuelta para explicárselo de una manera sencilla. A veces suele ser muy difícil, muy difícil, por ejemplo, pero bueno, qué sé yo, por ejemplo, tectónica de placas, a veces te encontrás con esta cuestión de la hornalla, de la olla, de ver cómo circula el agua adentro, y entonces, bueno, de esa manera es mucho más sencillo, pero tenés que meterle algún chiste a los chicos, qué sé yo, ¿viste? Cuando llegás a tu casa y ves a tu vieja que está ahí calentando los fideos, bueno, no metas el dedo pues te va a quemar, pero claro, sabés que está más frío arriba que abajo, bueno. Todas estas cuestiones, explicándoselo así, quizás un poco en chiste, un poco en serio, los chicos lo aprenden quizás más. ¿Sí? Se interesan un poco más. Curioso eso, porque bueno, yo por ahí en la universidad, por ahí se dan como mucho más técnico, obviamente, porque ya es la carrera, ya uno se quiere especializar en eso. Pero
uno por ahí se plantea por qué no hay alguien que quiere bajar más atrás y explicarle a la gente que capaz se quedó atrás con esto y ya de a poco ir integrando el conocimiento geológico además de antes, digamos. Claro, claro, sí, sí, sí. Por eso digo, para mí es una tarea titánica que tienen los geólogos. Sí. Por ejemplo, por eso yo admiro tanto el trabajo de Héctor Lacreu o de esta gente de Resitia que bueno, que están haciendo, pero es una tarea titánica porque, digamos, hay toda una cuestión, por eso partimos desde esto del trabajo de los geólogos que por ahí no quieren dar clases y por otro lado hay gente enseñando de otras formaciones, como nosotros, como geógrafos, pero bueno, digamos, en la educación faltan bastante de ciencias de la Tierra, digamos, y sobre todo fomentar el interés, ¿no? Por eso es tan importante la divulgación. Sí, Y yo cuando dejé la materia Ciencia de la Tierra, yo digo, bueno, voy a enfocar, si bien yo mi blog lo tengo de hace ya bastante tiempo, y donde trataba temas de ciencia de la Tierra, pero digo, lo voy a enfocar con un poco más de eso, porque si bien es de geografía, de otras cuestiones, le voy a dar un poco más de lugar, porque me parece, bueno, también para mí es muy importante y también de alguna manera soy como un aficionado, claro. Porque me gusta mucho, sí, 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 sí. No, algo que por ejemplo se planteaba, que plantea Héctor Lacreu, que lo vi, la otra vez lo hablé, me acuerdo, el analfabetismo geológico. Claro. Muy interesante concepto, Sí. que recomiendo a muchos que lo tengan en cuenta. Sí, sí. Que, bueno, la otra me planteaban eso, que me decía, yo conozco mucha gente que vos le decís la gravedad y sabe qué es la gravedad. O sea, cuando cae un objeto, es más, se puede caer un objeto y dice, la gravedad, siempre la gravedad, la velocidad de la luz. Claro. Por más que la velocidad de la luz capaz alguien no sepa cuánto es, ya como Sí. concepto lo tenés, porque decís, soy más rápido que la luz. Entonces vos sabés que la luz va más rápido, que es lo más rápido de todo, puedo decir, ¿no? Ya está el concepto, ¿no? O que la luz en 7 colores y demás. Pero, por ejemplo, tectónica de placas, una teoría súper importante para, por ejemplo, erupciones volcánicas, terremotos, para explicar esa gran dorsal que hay en el Atlántico, no muchos la conocen. Y es una de las teorías más importantes, podríamos decir, en la historia. Pero ¿por qué no se conoce tanto? ¿Qué opinas vos de eso? Y bueno, creo que tiene que ver esto del desinterés que te decía, claro. Y por otro lado, quizás cómo nos enseñaron ese tema. A lo mejor, como decís vos, por ahí en geografía, a lo mejor en tu historia personal eso se vio muy por arriba. Claro. Entonces algo que ni siquiera te vas a acordar cuando pasás a segundo año, por ejemplo. Claro. Claro, ¿me entendés? Entonces, también hay cuestiones que tienen que ver con lo curricular, qué sé yo, hay desfasajes curriculares, no sé si, bueno, por ahí conocés, por ahí hay cuestiones que tienen que ver con la, ¿cómo te puedo explicar? Con que haya cierta congruencia, digamos, entre las materias, con determinadas temáticas, que vayan más o menos a la par, y bueno, y hay desfasajes en esa cuestión curricular, que yo creo que se debe dar en todas las provincias. Esto quizás tenga que ver con, no sé, bueno, quizás con quien se sentó a hacer este desarrollo curricular, qué necesidades tenía la provincia, digamos, en cuanto a la educación, pero bueno, estos desfasajes a veces son preocupantes porque, por ejemplo, bueno, qué sé yo, tectónica de placas también lo podemos llegar a ver en tercero y bueno, y vos ves que a los chicos les falta algo de termodinámica o cuestiones, ¿me entendés lo que te quiero explicar? O por ejemplo, no sé, estás en quinto año con Ciencias de la Tierra y
y vos ves que la teoría de la evolución la están viendo en sexto, en biología, y entonces estas cuestiones hacen que las cosas no vayan un poco de la mano, es más difícil unirlo, ¿entendés? Claro. Bueno, es lo que yo veo, que quizás eso también sea un obstáculo por ahí para el desarrollo, digamos, de las ciencias de la Tierra en la educación secundaria o en la educación primaria, bueno, pero sobre todo en la secundaria. Pablo, me gustaría preguntarte sí. El tema de las redes sociales en la educación hoy en día, que es algo que algunos están a favor, otros por ahí dudan un poco, tienen un poco de miedo a la exposición. ¿Cómo te llevas vos con las redes sociales? Y bueno, Geoentorno nació, me imagino, por esto, ¿no? Claro, sí. En realidad Geoentorno nace como un blog, no estaba, mirá, claro. No estaba como, digamos, en Instagram, en Facebook, en estas redes sociales, ¿no? Bien. Era más un blog. La idea al principio fue un poco hacer, digamos, algo que sirva no solo a mis estudiantes, sino también al público en general. Bien. Después me di cuenta que bueno, que estaba cambiando la cosa, que todo iba para el lado de las redes sociales y bueno, empecé a meter un poco más de fichas ahí en el tema de las redes sociales, ¿no? Sobre todo en Instagram. Sí, yo ya te digo, por ahí, al haber, digamos, yo tuve en mi carrera como docente, bueno, yo tuve esta cuestión de acomodar mis horas para poder tener quizás más tiempo, y bueno, estas cuestiones que por ahí vienen de la organización familiar y todas estas cuestiones, por ahí traté de quedarme con mi formación como geógrafo. Claro. Pero siempre me quedó esa pica de querer continuar con algo de las ciencias de la Tierra, ¿no? Porque, bueno, tengo un gusto personal muy hacia ese lugar. Entonces, bueno, empecé a darle quizás más importancia a Geoentorno y a meter un poco más de temáticas relacionadas con la ciencia de la Tierra y en Geoentorno. Claro. Pero el blog ya tiene 11 años. Este año, sí, lo que pasa es que al principio estaba como partido, había un blog de geografía, otro de ciencias de la Tierra, y bueno, y ya a poquito lo fui como unificando. Claro. Sí. Pero todavía hay cosas por hacer. ¿Y cómo ves el tema de las redes sociales para los chicos, digamos? ¿Lo ves como algo útil o todavía te sigue dando un poco de miedo? A algunos le da un poco de miedo también. A mí me da un poco de miedo, sí. Para los chicos, sí. Bien. Sí. Digamos, bueno, yo soy papá, entonces también me pongo de ese lado, ¿viste? Claro. Y sí, es un poco problemático. Pero bueno, también hay que ver hacia dónde van los chicos en las redes sociales, porque hay que ver si van para Geoentorno o para la página de algún otro, no sé, geólogo o geógrafo que le guste hacer esto, o van para otro lado, ¿no? O sea, por eso yo creo que es bastante también complejo captar la atención de los chicos. No es fácil, Y vos lo ves quizás en tus redes sociales donde te empieza a seguir gente que por ahí no son chicos, o sea, son gente pares, podríamos decir, como otros profes, gente que, bueno, que más o menos de la edad. No, encima, algo que pasa mucho en las redes sociales, porque hoy en día va todo muy rápido. Sí. Uno por ahí está, a ver, pongo ejemplo, uno está así, ¿no? Tac, sí. Contenido de 10 segundos a veces. Y entonces a veces choca con lo que uno viene y te dice, no, pero ¿cómo lo haces decir tan simple? Tenés que ser un poco más específico en ciertos temas. No, bueno, pero no puedo porque dura un minuto nomás esto. ¿Cómo puedo hacer eso en un minuto? Claro, tal cual. Sí. Hay veces que
Bueno, por eso es muy difícil porque claro, hay un problema de atención muy grande y ese problema de atención se está dando en la escuela. Claro. Problemas de atención, de lectocomprensión, o sea, y yo creo que el celular es un gran responsable, las redes sociales, ¿sí? Ujú. Obviamente que no podemos achacarle toda la culpa a la utilización de esto, ¿no? Mm. Pero, pero creo que quizás en la escuela sí, eh, genera un problema de atención muy grande. Porque a veces, a ver, yo pienso, hay pedagogos que creen que esto es beneficioso porque, bueno, porque en sí tiene cierto, depende de cómo lo usemos, ¿no? Claro, Pero bueno, el problema es que los chicos se dispersan mucho claro. con el celular y vos a lo mejor estás diciendo, bueno, te mando un PDF para que vos hagas tal actividad y a lo mejor el chico te dice, sí, estoy en el PDF, estoy con ese PDF, pero está con otra cosa en Claro, realidad. Eh, y claro, claro. bueno, esa es la dificultad que tenemos. Por eso yo creo que en cierta medida no es muy bueno, digamos, para la educación. Porque además se requiere, seamos concretos, o sea, se requiere concentración cuando estás aprendiendo, incluso cuando estás enseñando. También te puede pasar a vos como docente, que estés con el celular, no podés estar con el celular, digamos, permanentemente cuando estás Y enseñando no, o claro. cuestiones así. Que se ven. Ujú. Por eso yo creo que los chicos en cierta forma también copian a los adultos. O sea, si Claro. nosotros diéramos el ejemplo, las cosas serían distintas. No, que, o sea, a ver, uno sale a la calle, ¿no? Bueno, yo por ejemplo, cuando estuve en Capital, yo me acuerdo de estar en la parada del metro y estaban todos así, todos estaban Claro, igual, la posición era similar a todos, o sea, claro. y La vista entonces, hacia claro, abajo. claro, un chico ve eso y dice, bueno, esto debe ser algo normal. Sí, ¿Por qué estaría mal si todo el mundo lo hace? claro, claro. Sí, Eh, sí, sí. bueno, de hecho, y eso es lo interesante, por ejemplo, que algo que se planteaba en esta charla sobre riesgo geológico, de cómo educar, digamos, estos riesgos geológicos, que es sumamente importante, por ejemplo, inundaciones, deslizamientos, Sí, avalanchas, bueno, que por ahí uno, estando en una ciudad donde no pasan muchas cosas de ese tipo, no está acostumbrado, dice, no sé si me importa esto, porque total no pasa acá, ujú, pero sí en lugares, por ejemplo, donde hay muchos terremotos, donde hay muchas erupciones volcánicas, acá Bariloche, por ejemplo, claro, son sumamente importantes explicar esas cosas. Y cómo uno hace, ¿no? Con las redes sociales, que está todo tan rápido. Si no lo decís en un claro, minuto, yo no entiendo nada ya en ese claro. tan poco Ujú, tiempo. Y bueno, una de las formas es digitalizar la información. En vez de todo ese libro comprimido de 700 páginas, bueno, empezar claro, a fragmentar un poco. Por ejemplo, hacer juegos, claro. hacer animaciones, videos, documentales. Empezar a digitalizar más la información y que llegue a las demás, digamos, que no quede solamente en un libro específicamente de Claro, eso. claro, sí, aparte, digamos, quizás la red social lo que puede servir es para que el chico se interese, si le interesa el tema, digamos, de ahí en más el chico pueda interiorizarse un poco más en la cuestión, digamos, que esté viendo, ¿no? Ujú. Eh, por eso yo creo que tenemos que apuntar hacia eso, o sea, hacia que los chicos, me parece, que conozcan. Uno habla de los chicos porque están en la escuela, ¿no? Claro. Pero en realidad la gente, el público en Ujú. general, ¿no? Que conozca, que se interese, que, que gran parte de las cosas que tienen que ver con los riesgos naturales, o sea, en todas las regiones hay riesgos naturales. Lo que Mm. pasa que, bueno, claro, en algunas pues, pueden ser más catastróficos los riesgos naturales, ¿no? Pero en cuanto a la vida, ¿no? A la vida de las personas. Pero bueno, por eso digo, yo en el lugar donde vivo, acá nosotros también tenemos riesgos, son diferentes a los de una zona montañosa,
pero son riesgos al fin. Claro. Y, y digamos que generan muchos trastornos en la vida diaria, que inclusive pueden hasta generar pérdidas económicas, en algunos casos pérdidas humanas. Eh, también, por ejemplo, el tema de las inundaciones en mi región, yo vivo podríamos decir, en la región central de la Argentina, en la llanura pampeana, sobre todo en la parte más medanosa, de la pampa medanosa, pero bueno, el riesgo de inundación acá, cuando tenemos ciclos húmedos del clima, es bastante, digamos, regular. Y entonces en ese sentido, digamos, trae pérdidas económicas. eh, y bueno, y uno ve que muchas veces la gente se olvida. Por eso es importante, creo, también conocer la historia, los testimonios de la gente. Ujú. Nosotros, una de las cosas que trabajamos con esa profe que yo te decía de ecología, Ujú. era eso, trabajar un poco los testimonios, la parte histórica de, de esto de los riesgos, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Eh, Porque, bueno, hay gente mayor en cada pueblo que puede dar testimonio, dar fe de que determinadas cuestiones climáticas o hidrometeorológicas, no sé, o geológicas, sucedieron y que Claro. fueron catastróficas, etcétera. Por eso conocer la historia también, digamos, ¿no? Conocer el paisaje también es conocer la historia de ese lugar, de ese Ujú. paisaje, ¿sí? No solo la historia geológica, sino también esta parte más humana. Claro. Eh, y bueno, en función de eso, poder formar, digamos, sujetos que sean críticos, que sean, digamos, que sean participativos también, ¿eh? Que puedan de alguna manera participar, interesarse en esta cuestión de los riesgos naturales, porque puede ocurrir, no sé, un chico que te salga bombero, ¿eh? Claro. Y, ¿me entendés? O sea, qué mejor que ese chico esté de alguna manera preparado, digamos, también en cuanto a esto, en cuanto a estas temáticas, ¿no? Claro. Le va, Sí, sí, le va a sí. permitir tener una visión más amplia, quizás, de la temática, ¿no? Ujú. Y poder actuar mejor. Creo que un poco eh, yo creo que la ciencia de la Tierra no solo sirve para aprender de geología, sino también hasta te permiten, no sé, tomar una decisión que te puede salvar la vida, qué sé yo. No, sí, 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 Eh, tal cual. ¿Me entendés? O sea, por eso es tan importante, me parece, que se enseñe ciencia de la Tierra, en ese sentido, sí. No, sí, a ver, uno puede ver, por ejemplo, testimonios de civilizaciones antiguas, ¿no? Donde decían que veían cosas, que ya preveían algo, que va a pasar algo. Y es Claro, porque ya sabe, tienen un conocimiento general de la naturaleza. Por más que no sea geología, capaz no era geología, capaz era claro, una noción que tenían ellos, capaz sí era sí, geología, sí, pero como no se sabía en su momento, o no se llamaba claro. geología, pero ellos sabía que algo iba a pasar, entonces ya tienen esa Sí, sí, sí. premonición, digamos. Quizás, a ver, digamos, en esta cuestión también hay que saber hacerles diferenciar a los chicos o a la gente, también esta cuestión de lo que es científico, ¿no? Y lo que no, Claro, también. lo que puede ser místico o esas cuestiones que eh, yo no estoy en contra de que nadie piense de esa manera, pero bueno, a veces hay cuestiones que son importantísimas porque son cuestiones eh, digamos, que son empíricas, que se demuestran, ¿no? Claro. Que tienen que se enfocan desde el punto de la razón, digamos, ¿no? No de la cuestión de la fe. Ujú. Pero bueno, eh, en cada cultura, digamos, siempre a esta cuestión también de las manifestaciones de estos fenómenos también se le ha dado también como un enfoque Ujú. religioso. eh, bueno, eso tiene que ver con la cultura, ¿no? La cultura y no tanto Claro. con la ciencia. Eh, bueno, uno de los temas, creo que para
que para enseñar es complicado desde la geología, por lo menos son en la escala de tiempo, ¿no? Esos millones de años que siempre se habla millones de años. Sí, Yo ya lo naturalicé, pero cada tanto me sigo pensando, ¿no? ¿Por qué lo naturalicé tan rápido cuando mi vida se basa en 24 horas? Digamos, ¿no? claro. ¿Por qué de la nada me parecen millones de años y ya como que es algo natural para mí? Y por ahí para alguien dice millones de años, pero qué es esa escala de tiempo? ¿Cómo la puedo Y bueno, manifestar realmente? claro, claro. Sí, a veces suele ser, en algunos casos no he tenido grandes dificultades para tratar el tema, en otros sí. Mira, Eh, por eso yo creo que la cuestión de la noción del tiempo geológico debe de enseñarse desde muy temprano. Incluso lo digo desde la geografía, porque en la geografía estamos trabajando con esta cuestión de la tectónica de placas y de la deriva continental y todo eso. Y bueno, el origen y la formación de los relieves, la orogenia, y toda esta cuestión, y todo ocurre en el tiempo geológico, no en el tiempo histórico de los seres humanos, ¿no? Entonces, yo creo que quizás desde muy temprano, quizás desde el primer año en la secundaria, ya se podría ir trabajando esta noción del tiempo geológico, quizás con ejemplos muy sencillos, pero bueno, trabajarlo al fin porque también va a permitir al que cuando llegue el chico a Ciencia de la Tierra, que está en quinto año o en cuarto año, bueno, ya va a tener una noción formada de lo que es el tiempo geológico. claro. Porque por ahí a veces también es como lo tratamos, porque muchas veces yo he visto también que en geografía se suele tratar, bueno, a ver, este es el cuadrito de las eras geológicas. Y bueno, el paleozoico, la era paleozoica, la era cenozoica y punto. Y esto va de tal año, bueno, cosas así. Y, y no, me parece que hay que trabajarlo de otra manera, porque, digamos, haciendo relaciones, digamos, que el chico pueda por lo menos descubrir que hay un tiempo mucho más profundo que el que él puede sentir, que es el tiempo humano, ¿no? Que Claro. eh, hacer relaciones con esto de lo viejo, lo nuevo, qué es viejo para nosotros, qué es nuevo para nosotros y bueno, hacerle relaciones con la naturaleza, ver que eso, bueno, en fin, no es fácil. Pero yo creo que no es imposible, Claro. hay que buscarle la vuelta. Sí, porque me imagino que uno por ahí dice, bueno, esto fue hace 40 años, hace un montón. Sí. Y después viene y te dice, no, nosotros se fueron hace 65 millones de años. Y uy, Claro, ¿existió ese tiempo realmente? claro, sí. Sí. Incluso, bueno, todo esto de las películas a veces de los dinosaurios con Sí. los seres humanos también genera confusión en los chicos y claro, sí. Bueno, algo interesante que diste también en tu charla, por ejemplo, es como un enfoque de todo, es como todo un sistema, que todo está todo conectado, todo funciona en conjunto. No hay que verlo como cosas estáticas realmente, ¿no? Por ejemplo, el paisaje, por ahí uno lo ve que no se mueve, pero el paisaje Claro. hay todo un movimiento, todo interacciona. ¿Cómo Claro. se aborda eso en las ciencias de la Tierra? Bueno, sí, digamos, sí. Es importante analizarlo el paisaje y ver todas estas transformaciones, ver que hay una evolución en el tiempo. Por eso es importante la noción del tiempo geológico, ¿no? Claro. En Ciencias de la Tierra. Pero bueno, quizá por eso vuelvo a la geografía yo. Desde primer año en geografía también se aborda la temática del paisaje, pero hay quienes lo tratan como si fuera una foto, porque para muchos geógrafos el paisaje
es como una representación del espacio geográfico visual, ¿no? Claro. Una imagen. Pero bueno, también hay otros geógrafos que plantean que eso, que digamos que el paisaje está en constante transformación y que en definitiva no tiene mucha diferencia este concepto del dinamismo en el paisaje con el de la geología. Claro. La diferencia está en esta cuestión digamos, de la del tiempo geológico, sobre todo, ¿sí? Porque en la ciencia de la Tierra, digamos, esas transformaciones ocurren en un tiempo mucho más extenso, mucho más allá de la historia humana, ¿sí? Y a lo mejor es importante comprenderlo porque, digamos, comprender esas transformaciones, esas interrelaciones, porque también te permite ver o predecir, por ejemplo, cuestiones como son los riesgos naturales, los fenómenos naturales, pero también, bueno, también ver determinados recursos naturales, sus orígenes, ¿sí? Podemos pensar en la disponibilidad de esos recursos, Claro. ¿sí? Entonces, sí, me parece que es muy importante verlo, pero también, bueno, en Ciencia de la Tierra hay, yo lo estuve abordando a la temática del paisaje desde que me interesé un poco más en la geología. Mira. Sí, porque si no, yo lo que veo normalmente en Ciencia de la Tierra son profesores que por ahí dan los temas así como muy, bueno, tectónica de placas, tiempo geológico, cosas, y no hay relaciones Claro. entre una cosa y la otra. Mira. O también enfoques que por ahí, no sé, hay profes que le dan quizás más importancia a la atmósfera, a la cuestión climática y dejan para el último la geología y en todo caso cuando llegan a la geología ven dos o tres cositas así nomás y bueno, no, eso me parece que es muy malo. Claro. Porque yo creo que, bueno, no sé, cada cual tendrá su enfoque, ¿no? Ese es mi pensamiento. Uh-huh. Creo que es importante partir desde lo geológico, ¿sí? Porque es lo que te lleva después a la atmósfera y a Sí, todo. pasa que por ahí la geología a veces como que es todo rocas, es todo como muy duro, estático. Parece que no hay nada en movimiento. Es todo una roca sedimentaria, metamórfica, ígnea. Sí, Y es como que todo queda muy estático. Y a veces cuesta explicar todo. Realmente hay todo un dinamismo. Está todo, se mueve. Esas rocas se mueven. Entonces eso está cambiando. Por más que... El problema es ese, ¿no? El largo plazo. Por ahí, no sé, uno quiere explicar la gravedad. Bueno, la pelota cae y ya está. Ahí está actuando la gravedad. claro. Acá uno quiere explicar, no, esta roca se formó porque esto pasó esto y no sé cómo explicarlo Sí, realmente eso. claro. O una roca sedimentaria, no tengo que ir a un río para explicar cómo va Claro, depositando sí, todo el sí, sí. sedimento, ¿no? Entonces yo creo que ahí también está la dificultad que tiene la geología de poder mostrar las cosas, como bueno, lo que estuvimos hablando. Bueno, pero Francisco, la geología tiene mucho de gráficos, Claro, bueno, sí, sí, de sí. representaciones que son importantes y si el profe de ciencias de la Tierra no utiliza gráficos o no hace un gráfico en el pizarrón, obviamente sus chicos no van a aprender porque, por ejemplo, no sé, Claro. a ver, vos nombrabas el tema de las rocas sedimentarias. Esta formación de los conglomerados y las brechas, si no lo haces con un gráfico, por ahí el chico no lo va a entender. Claro. Y esta cuestión de las pendientes, quizás es cómo lo contamos, o sea, no es solamente hacer el gráfico, sino también cómo contamos eso. O sea, si vos lo haces como... Por eso creo que quizás hay que contarlo como si fuera una historia. Uh-huh. Yo lo veo de esa manera, digamos. En la secundaria quizás a mí me dio más resultado eso. Mira, ¿sí? bien. Sí, más.
el chico se interesa más, o le surgen otras dudas, ¿sí? Eso es lo que yo pude, digamos, comprobar mientras estuve dando esa materia. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es interesante lo que vos comentabas del paisaje, darle una impronta geológica, darle un poco más de información. Y eso le da un valor para transformarse en un geositio, por ejemplo, ¿no? En algún momento se transformará en algo con un valor más social, más cultural, ¿no? Claro, sí. Hoy en día, si uno se pone a ver el tema de los geositios, la mayoría de los geoparques y toda esta cuestión de la UNESCO, mucho tiene que ver con, la mayoría, o sea, están relacionados con rocas, pero bueno, a ver, el geositio tiene una cuestión que es el tema del patrimonio natural, o sea, el valor que tiene como patrimonio natural, digamos, ya sea por un valor educativo, científico, claro, y también cultural. Entonces, bueno, para mí ese concepto es importante porque te permite generar también lazos de identidad con el paisaje, ¿sí? Y otorgarle el valor que se merece, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos permanentemente escuchando sobre cuestiones ambientales, de la biodiversidad, y también existe una geodiversidad que en cierta forma es el sustrato donde ocurre todo lo demás, ¿no? Y que en cierta forma también es responsable de que exista biodiversidad. Entonces, me parece, quizás yo no quiero ser muy vago con estos conceptos, pero vago en el sentido de volar con estos conceptos, pero me parece que es fundamental para que el chico también se sienta identificado con el paisaje. Claro. Y geositio creo que podría ser no solo un lugar de roca, sino también, no sé, una laguna acá en el sur de Córdoba, o bueno, en fin, un afloramiento de Creta, de Tosca, bueno, no sé. Claro, sí. Bueno, Pablo, para no sacarte de más tiempo, perdón si se hizo largo. No, por favor. Para mí es un gusto charlar de todas estas cosas, la verdad que me encanta. Yo estaré hablando horas por mí, pero bueno. No sé. y más con alguien que viene de otra formación diferente, porque uno se enriquece, ¿no? La verdad que es importantísimo eso. Bueno, ¿qué reflexión darías para... Más que nada, ¿qué recomendaciones darías a alguien que, bueno, que quiera dar ciencia de la Tierra en el aula, en la secundaria, en la primaria? Puede ser un profesor de geografía, uno de biología, pero también puede ser un geólogo o geóloga que algún día le toque ir a una secundaria y diga, uy, ¿cómo hago? ¿Ahora? Claro, sí. A ver, yo creo que, esta materia es importantísima en la formación en ciencias naturales, y si estuviera en otras formaciones también, pero bueno, básicamente en esta formación, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es, creo que, ser un poco apasionado por lo que uno enseña. Mostrar un poco de pasión, a ver, si vos no sos geólogo, bueno, por lo menos interesarte en las temáticas que tengan que ver con la geología, o con la hidrología, o con la climatología, ¿sí? De hecho, capacitarte, es decir, estar al tanto de lo que sucede también, de los últimos... no te voy a decir de todas las cosas que van surgiendo de la geología, porque bueno, es impresionante, ¿no? La cantidad de cosas, de paper y cosas que hay, sí, ¿no? Pero bueno, por lo menos de las temáticas más importantes y que están relacionadas con la materia, digamos, tratar de conocer, si no conoces, o sea, tratar de consultar,
eh, con aquella persona que a lo mejor que ya tuvo la experiencia de estar dando esa materia, pero también con otras personas, no sé, en el caso de los geógrafos y los biólogos, por ahí a lo mejor que no han tenido una formación estrictamente geológica. Bueno, hay temáticas que son propias de la geología y que no las vimos nosotros en la facultad. Entonces, bueno, por más que hayas visto geografía física, no significa que seas un geólogo. O sea, entonces, bueno, estar en contacto con personas de esa formación, sobre todo bueno, para consultar, para tener otras ideas, bueno, para lo que fuera necesario, ¿no? También por ahí un geólogo nos puede venir a ayudar a dar una charla, no sé, un montón de cuestiones que son muy importantes para los chicos. Eh, También observo que que hay profes que por ahí no, bueno, esta cuestión quizás los geólogos van a tener que trabajar mucho en esto del alcance de los títulos. Sí. Y presionar en ese sentido, porque, no sé, yo por ahí veo algunos títulos que cuando uno ve los planes de estudio, o sea, tienen alcance para dar estas materias, pero en realidad no tienen formación. O la formación es muy nula, muy elemental, o por ejemplo, a lo mejor ambiental, pero no tienen ninguna cosa específica de esto. Entonces yo creo que en eso sí van a tener que trabajar. Por eso creo que es una tarea titánica la de los geólogos. Sí. Pero bueno, sí, yo creo que fundamentalmente enseñar con pasión. Mostrar esa pasión que vos tenés por los temas que está dando a los chicos. Si los chicos ven un profe que está apasionado por lo que está enseñando, realmente los chicos lo valoran muchísimo eso. Y por otro lado, también interesarse. No todo lo podemos saber bueno, y hay cosas que a veces necesitamos consultar. Claro. Es preferible quedarse callado y bueno, consultar antes de enseñar una cosa que erróneamente, ¿no? Eso fundamentalmente. Y que es muy importante la ciencia de la Tierra, que sientan que están contribuyendo también muchísimo. Porque además esto de la ciencia de la Tierra hoy en día tiene un futuro, siempre lo tuvo, ¿no? Pero hoy en día yo creo que aún más, sobre todo en el tema de la geología. Claro. Esta cuestión de los recursos naturales y la cuestión ambiental, ¿sí? No, y un consejo de mi parte, bueno, yo estuve haciendo muchos cursos con audiovisuales, de documentación, y algo que aprendí mucho es el tema de esperar, ¿no? De no escupir toda la información de una, no es una conferencia de prensa, no es un congreso internacional. Tal cual. Acá, sí. Acá son chicos o son gente que quiere aprender, es algo nuevo para ellos, entonces no puedes estar explicando todo como si fuera un congreso para gente que ya sabe, digamos. Claro. Entonces hay que esperar. Bueno, te da un tema, preguntá, se entendió, o también puede ser, bueno, ¿qué entendieron de esto? ¿Cómo podemos ir con esto? ¿Cómo sigue? Porque el trabajo de geólogo es como un detective también, hay pistas, hay evidencias que hay que ir uniendo. No podemos estar exactamente, sí. tirando todas las pistas de una porque si no ya me resuelve el caso. Entonces, ¿para qué escuchar? Exacto, claro, tal cual. Sí. Por eso es importante hacerlo, problematizar todas las temáticas a los chicos. Claro. ¿Sí? Y en definitiva que vaya avanzando el conocimiento de a poco, ¿no? Que es preferible por ahí a veces, podría decir, economizar un poco algunas cuestiones de algunos temas y enfocarnos más precisamente en algunos que son importantísimos. Por ahí esto de recortar contenido es importante y darle quizás más importancia a algunos que son fundamentales después sobre todo para la formación, porque no te digo que todos los chicos te van a estudiar geología, pero no, uno
Además, no estamos para formar geólogos, en realidad estamos para formar personas que tengan un conocimiento, es decir, evitar esto del analfabetismo geológico que decía Lacreu, ¿no? Entonces, bueno, eso, que se interesen por lo menos por las cuestiones que más los afectan, esta cuestión de los riesgos naturales, de los recursos naturales, que sepan cuestiones básicas, ¿no? Y bueno, en fin, si van a estudiar geología, de 10. O no sé, oceanografía, qué sé yo. Bienvenidos sean. Bienvenido sea, claro, sí, sí, sí. Bueno, Pablo, ahora seguimos hablando unos minutitos, dejo de grabar. Te Bueno, agradezco muchísimo tu tiempo y la verdad un gusto poder hablar con vos. no, por favor, para mí también ha sido un gusto enorme, ¿eh? Un gusto enorme, Francisco. Bueno,